Amén, amén. Él es grande. No lo dudes nunca, hermanos. No lo dudéis nunca. Tomar asiento ahora sí. Y gracias, Rubén, Tania, chicos. Muchísimas gracias por la administración. Luego os pediré, por favor, que subáis al final también, para que adoremos al Señor una vez más juntos. Como sabéis, desde que llegamos hace exactamente un mes a esta congregación, hemos incluido como parte de la introducción del culto algo que hemos titulado Conociendo a tu Pastor. Hoy es el último domingo que lo vamos a hacer, ¿vale? De hecho, hoy va a ser algo testimonial, juntamente con mi esposa. Voy a pedir, por favor, ¿qué micro utiliza? ¿Cuál? ¿El inalámbrico? Y lo que vais a escuchar tiene que ver con la obra que el Señor ha venido haciendo en nuestras vidas. Y el último apunte, quizás más personal. Ya os he contado de dónde soy, la edad que tengo, mis aficiones, mis gustos, ¿no? Las cosas en las que he trabajado. Quizás más adelante os comentaré, porque es bastante amplio, ¿no? Como al final llegamos a los caminos del Señor. Pero una de las facetas de mi carácter que lo están sufriendo los hermanos, ¿vale? Los que pertenecían a esta iglesia, los que vienen conmigo, ¿no? Lo sufren. Y es que soy una persona que me gusta la planificación. ¿A que sí? ¿Verdad? Me gusta la planificación. No se me da. Llevo muy mal la improvisación. Me puede, ¿no? Que una persona me venga y me pida algo a última hora es como que me descontrola, ¿no? Entonces me gusta mucho la planificación. Quiero tenerlo todo en orden. Los hermanos que llevan la alabanza, los que participan en la actividad del culto, con los que estamos trabajando en la parte social, me van conociendo y me gusta que todo esté súper planificado, ¿no? Me gusta el orden. Entonces, y Dios se aprovechó de esa faceta de mi carácter para hacerme consciente de que había una área de mi vida que no estaba en orden. Así que Dios aprovechó algo que formaba parte de mi carácter, la planificación, el orden, cumplir una serie de pasos, requisitos, que todo esté pensado, que nada salga de repente de la chistera como, ¡ay, hagamos esto! No, espérate. ¿Cuándo hablamos eso? ¿No? ¿Lo planificamos? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuánto va a costar? ¿A dónde va a ir? ¿Qué? Ese forma parte de mi carácter y los hermanos lo están sufriendo. Mi esposa lo sufre todos los días. Pero el Señor usó esa faceta de mi vida para hacerme consciente de que había un área de mi vida que no estaba en orden. Y nosotros los dos llegamos al Señor después de que durante nuestra vida muchas personas nos predicaron el evangelio por separado, por supuesto. Ella tenía familiares que le predicaban el evangelio. Yo tuve familiares y amigos que me predicaron el evangelio, pero estábamos muy alejados de Dios. Muy alejados de Dios cuando nos conocimos. Nos conocimos, nos hicimos novios, empezó una historia de amor impresionante. Y al poco tiempo decidimos irnos a vivir juntos. ¿Vale? Decidimos empezar nuestra vida juntos. Como sabéis, somos colombianos y los colombianos que pueda haber en este lugar saben que en Colombia es uno de los países donde menos bodas se celebran del mundo. No sé si lo sabíais. Es uno de los países donde menos bodas se celebran porque hace muchos años se generó la idea de que el matrimonio eso es una historia, un requisito innecesario. La gente se va a vivir juntos. La gente empieza una relación y se van a vivir. Y así empezamos nosotros, como parte de esa cultura, así empezó nuestra relación. Y ahora te doy paso a ti, para que tú cuentes a la congregación qué hizo el Señor con nosotros. Bueno, buenos días. Los que no me conocen, mi nombre es Marta Loaiza. Tengo 3 hijas, una de ellas está en Colombia, tiene 29 años. Tengo otra de 19 y una de 12. Como dice Hans, efectivamente empezamos una historia de amor muy bonita, gracias al Señor, con final feliz, o aquí vamos. Nos fuimos a vivir juntos. En ese proceso conocimos del Señor y una de las primeras cosas que nos inquietó, y hablamos en la iglesia a la que fuimos, era el tema del matrimonio. Pero bueno, no nos queríamos casar. Al principio dijimos lo que decía Hans, ¿no? Culturalmente está muy asumido de que estamos comprometidos, no necesitamos un papel como tal, un trámite. Lo veíamos como un trámite. Después vinimos a España, el Señor siguió inquietando nuestro corazón, pero esta vez inquietó a Hans con más convicción, ¿no? Más convicción de pecado. Yo me negué rotundamente, dije que para qué. De hecho me lo tomé a mal, dije bueno, pues si te quieres separar nos separamos. Es fácil, tú te vas, yo me voy, ya está.
Y no, amor, eso no es así. Es que el Señor ahora no. Yo creo que hay que tomarse las cosas con calma, era mi argumento, ¿no? Pero aquí aprendí algo importante y es que el Señor nos dio a las mujeres mucha influencia sobre el hombre y tenemos que estar aferradas al Señor, porque podemos alejar a nuestro esposo, a nuestra casa, de los propósitos de Dios. Esto lo aprendí sobre la marcha, ¿no? Pero en la práctica yo no lo veía. Yo decía, no pasa nada, hay que seguir y ya está. Después, él no dijo nada, pero yo sé que siguió orando, porque unos meses después el Señor puso esa convicción de pecado en mí. Y lo que aprendí ahí es que Dios es un Dios de orden. O sea, que Él viene a nuestras vidas y como escuchábamos esta mañana en el discipulado, Dios quiere que crezcamos espiritualmente, no te puedes quedar como llegaste. Y una de las cosas importantes que el Señor quería que nosotros aprendiéramos es que Él es un Dios de orden, pero que Dios es santo y que necesitamos ser santos para poder verle, ¿no? Y eso fue lo que aprendí. Aprendí a vivir en santidad, a honrar a Dios y a ponerle en el primer lugar. Hasta ese día nosotros hacíamos las cosas a nuestra manera, pero aprendimos que algo tan importante como el fundamento de nuestro hogar tenía que ser Él. Así que dimos el paso. Él se quedó viviendo en el piso donde vivíamos, yo conseguí un sitio donde irme y volvimos a ser novios. Después de 4 años de pareja, decidimos volver a ser novios. Fue una etapa muy bonita, fue una etapa de crecimiento en el Señor, tremendamente. O sea, creo que sí que había un techo. Juan siempre decía, hay un techo aquí que no nos deja avanzar. Y yo también lo vi, ¿no? Vi ese techo y creo que ese paso de fe y de obediencia al Señor nos ayuda a crecer y bueno, hasta el día de hoy. Fue un noviazgo en santidad, muy, muy bonito y siempre decimos que es algo que el Señor nos inquietó a nosotros, no es algo que nosotros establecemos como norma, creo que es el Señor que trata con cada pareja a manera personal. A nosotros nos llevó a este punto, ¿no? Y bueno, fue bueno y como siempre ser obediente trae bendición. Muy bien. Muchas gracias. Sí. Así es. Llegó el momento en el que tuvimos que tomar una decisión y entendimos que Dios, que es un Dios de orden, pues quería que tomásemos decisiones que se ejercen orden en nuestra vida. Nos separamos, estuvimos 1 año separados, como comentaba Marta, como novios sin derechos, ya sabéis, y decidimos darle lugar a Dios en nuestra vida y que Dios cumpliese su perfecta voluntad para nosotros. Estábamos dispuestos a que si no era la voluntad de Dios estar juntos, Dios enfriaría la relación, enfriaría las emociones y nos marcaría claramente el camino que deberíamos de tomar, y estábamos dispuestos a asumir eso aunque nos amábamos y queríamos estar juntos. Y después de 1 año de separación, Dios durante ese proceso nos fue uniendo mucho más espiritual, emocionalmente como pareja, y 1 año después, 1 año largo, nos pudimos casar. Después de un proceso largo, no sabíamos, éramos extranjeros, sin papeles en España, proceso de papeles, de juzgados, historias, nos pudimos casar. Y cuando pudimos por fin casarnos, hablamos con nuestro pastor. Pastor, ya nos podemos casar. Me dice, ¿cuándo te quieres casar? Le dije, mañana. Digo, no, pero no, ¿qué necesito para casarme? Solamente necesito la bendición del Señor y que la iglesia me case. Y así fue, nos casamos en un culto de oración. Por eso amo los cultos de oración. Porque no teníamos familia en España y no teníamos tampoco muchos conocidos, salvo la iglesia. Y decidimos que íbamos a hacer la ceremonia en un culto de oración, que entonces era los jueves allí en nuestra iglesia. Y la gente que vino al culto de oración se encontró con una boda. Así que así nos casamos con los hermanos que valoraban el tiempo de oración. Y aquí estamos. Hicimos 20 años de casados el año pasado. Así de que esa es una faceta que os queríamos compartir. ¿Y por qué os quería compartir esto? Luego vais a entender por qué esa parte testimonial intentaré enlazarla al final del mensaje. Me gustaría ahora sí que vayamos al mensaje y vamos a orar para que el Señor nos hable en esta mañana. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu obra en nuestras vidas es maravillosa, Señor. Y todas las cosas que tú nos propones son para nuestro bien.
Así lo creemos, Señor, y queremos que en esta mañana tú también nos hables, nos instruyas, nos inspires, Señor, como solo tú puedes hacerlo, para que tomemos decisiones, para que nos centremos, Señor, en aquello que es tu perfecta voluntad para nuestra vida. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor. Amén y amén. Muy bien, llevamos un mes en ese proceso de cambio en el que el Señor nos ha metido. Como sabéis, el Señor ha unido dos iglesias y los hermanos de aquí, de Ebenezer, cuando se plantearon lo que iban a hacer, nunca se imaginaron que el Señor les iba a mandar un pastor colombiano, ¿no? Nunca se imaginaron que el Señor iba a traer un equipo como el que hemos podido traer a servir en este lugar. Pero aquí estamos, por la misericordia del Señor, creciendo juntos. Los hermanos que hace 3 meses estaban sirviendo en nuestra iglesia en Madrid, nunca se imaginaron que el Señor les iba a traer a este lugar. De repente empiezan a recibir llamadas: hermano, que si te quieres venir conmigo a X sitio, ¿no? Y ellos no estaban en sus planes, pero decidieron asumir el reto y entender que Dios les estaba llamando a servirle en este lugar. Completamos un mes, ahora 4 domingos en el que estamos viviendo esa etapa de fusión. Ya nos vais conociendo, os vamos conociendo. Quiero dar las gracias al equipo, a los hermanos del consejo, Ángel, José, Santiago, Rafa. Muchísimas gracias por la confianza que habéis depositado en nosotros y en nuestra iglesia. Gracias, Iglesia Ebenezer, por la confianza que habéis depositado en la iglesia Salem. De verdad, muchísimas gracias. Y también quiero dar las gracias a los hermanos que han venido desde Madrid. No los voy a mencionar a todos, son bastantes, ¿no? Algunos no están hoy porque están en el retiro de matrimonios que tiene nuestra iglesia, pero os quiero dar también las gracias por asumir el reto, entendiendo que el Señor os llamaba a servir en este lugar. Gracias de verdad. Y aquí estamos. ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Qué tal estáis viviendo esta etapa? ¿Estáis contentos? ¿Lo estáis viviendo bien? ¿Sí? Nosotros personalmente con mi esposa estamos muy contentos. No sé si se nos nota, ¿no? Estamos contentos, estamos felices de conoceros, de vivir esta etapa como iglesia, esta etapa en nuestra vida espiritual, en nuestro ministerio. Lo estamos viviendo con mucha alegría, con una sensación de compromiso, una sensación de responsabilidad, también con mucha ilusión. Así estamos viviendo este tiempo. Y yo me he sentido viviendo una sensación como quien está construyendo algo, como quien ha empezado a construir alguna cosa, ¿no? Y cuando quieres construir algo, lo primero que piensas, lo primero que haces es poner el cimiento, ¿vale? Pones el cimiento y se supone que el cimiento será lo que soporte el peso de la construcción, ¿verdad? Y conocemos la historia de que construyó en arena y que construyó sobre la roca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque del cimiento que pongas depende cuánto soporte esa edificación y las inclemencias que pueda llegar a experimentar, si se va a mantener en pie lo que estás edificando. Y así me he sentido yo, como edificando algo. Cuando tú vas a un centro comercial, habitualmente te habilitan la entrada cuando ya está todo terminado, ¿a que sí? Y entonces tú entras y anda, eso quedó bonito, ¿no? Miras pues la decoración, la distribución, las tiendas que te gustan, la iluminación, pero pocos piensan en qué sustenta el peso de ese edificio. Pensamos en las cosas que se ven por fuera, pero nadie se pone a pensar: oye, ¿cómo andará eso de cimientos? ¿Habrán echado una buena mezcla aquí de cemento, arena, agua, piedra para que sustente todo el peso? Muchas veces no pensamos en eso. Nosotros como iglesia queremos ser la iglesia que Dios pensó para este tiempo. Y para eso es importante que pongamos unas buenas bases, que pongamos un buen cimiento. Y cuando tú adquieres una vivienda, lo que te ofrecen, si vas al banco, es que tengas un seguro a todo riesgo. ¿A que sí? El seguro a todo riesgo es el mejor. Hay seguros a terceros, hay seguro de continente, hay un montón de seguros, pero el mejor de todos es el seguro a todo riesgo. ¿Por qué? Porque lo cubre todo. Llega a todo. Lo que pasa es que muchas veces tú no puedes pagarlo. Y aunque lo adquieras, estás pensando no tener que usarlo, porque eso supondrá que algo está pasando, algo no ha ido bien. Pero aún así, quieres tener un seguro a todo riesgo. Lo tienes también para el coche, ¿vale? Pero cuando vas a comprar el coche, te ofrecen el seguro a todo riesgo, pero tú también piensas, bueno, las prestaciones que tiene el coche, no solamente tener un buen seguro. Así que nosotros queremos construir una iglesia con unas bases, con un cimiento que en sí mismo sea un seguro a todo riesgo. Queremos tener una iglesia donde el cimiento que estemos poniendo, las bases que estemos depositando, en sí mismo sean un seguro a todo riesgo. ¿Para qué? Para que cuando vengan las inclemencias, no se nos derrumbe lo que venimos edificando. Y por eso
hemos venido hablando durante este tiempo de la importancia que tiene para nosotros la paz, el amor, la unidad, la ayuda entre nosotros. Y hoy vamos a incluir a nuestra mezcla, esto que estamos preparando como base, como cimiento, algunos elementos claves. Durante un par de domingos el Señor nos permitió escuchar un par de mensajes por parte de nuestro hermano Rafa, de nuestro hermano Roberto la semana pasada, que han sido como un tiempo de refrigerio en este proceso de edificación en el que estamos. Escuchamos un mensaje de esperanza. La semana pasada nuestro hermano nos compartió un mensaje recordándonos la importancia de ser verdaderos creyentes. Y ahora volvemos a trabajar. Volvemos al trabajo. Empezamos una vez más a construir aquello que el Señor quiere que hagamos en esta iglesia. Y vamos a leer dos pasajes de la Biblia. Voy a pedir que hablas tu Biblia en Hebreos 1. Vamos a ponernos en pie, leemos la palabra. Nos ponemos en pie. Hebreos 1, vamos a leer del 1 al 4. Y ten también lista tu Biblia en Hebreos 12. Vamos a leer también un par de versículos allí. Y vamos a intentar aprender en esta mañana algo que nos permita seguir edificando sobre seguro, sobre algo que soporte cualquier riesgo. Dice Hebreos 1, del 1 al 4, Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Muy bien, hasta aquí Hebreos 1 hasta el versículo 4. Hebreos 12, solamente 2 versículos. Puesto los ojos en Jesús, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Muy bien, tomar asiento, hermanos. Al igual que las otras cartas apostólicas están dirigidas a las iglesias, como sabemos, la carta de los tesalonicenses está dirigida a la iglesia de Tesalónica. La carta de los colosenses, pues a la iglesia en Colosas. Esta carta está específicamente dirigida ¿a quién? A los hebreos, a los judíos que habían creído en Jesús. Y el escritor de esta carta detecta que su fe no se está dirigiendo enfocadamente hacia Cristo, sino que están teniendo la tendencia de volver a depositar su fe en la ley mosaica, en las costumbres y tradiciones judías, incluso en los ángeles, en el sacerdocio antiguo testamentario. Así que el escritor de Hebreos, que no se sabe quién es, los comentaristas bíblicos y los historiadores se debaten entre si fue Pablo. Algunos consideran que por el estilo de escritura puede ser Pablo. Otros dicen no fue Pablo. Dicen fue Apolos. Otros dicen no fue Silas. Otros incluso piensan que fue Bernabé, aquel que consolidó a Pablo en sus inicios. Pero lo cierto es que no hay nadie que pueda decir esta carta fue escrita específicamente por este escritor. Así que nosotros no nos vamos a decantar por ninguno de ellos. Yo me voy a decantar solamente por uno, el que la inspiró. Así que creemos que fue inspirada por Dios, ¿vale? Inspirada por Dios y dirigida específicamente a los judíos que en algún momento depositaron su fe en Cristo, pero que ahora su fe se estaba desviando. Querían volver a antiguas tradiciones, querían volver a las leyes que recibieron en su momento, querían volver al sacerdocio establecido durante la época de Moisés y de Aarón. Así que hay un enfoque en este escritor totalmente inspirado por Dios. ¿A qué? A dirigir la fe de las personas hacia Jesús. Dirigir la fe de las personas hacia Jesús y dejar clara la superioridad de Cristo. La superioridad de Cristo. Y por eso dice en los primeros versículos, ¿quién es este? Jesús. ¿Quién es el Hijo? Dice, aquel a quien constituyó heredero de todo. Él es el dueño de todo. No hay nadie que contenga todas las cosas. Solamente Él, el Hijo. Dice, y por quien asimismo hizo el universo.
Está diciendo Jesucristo mismo, el Hijo, participó en la creación del universo. Por lo tanto, le pertenece, es suyo. Dice, Él, el Hijo, es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Luego comentaremos al finalizar más adelante lo que está queriendo decir aquí el escritor. Dice, además es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Y dónde está? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Así que el escritor de esta carta está diciendo, no hay nadie que supere a Jesús. No os desviéis, no pongáis vuestra fe en otras cosas del pasado, no volváis atrás. Hubo cosas que en algún momento fueron útiles, como lo fueron para los hebreos, los judíos del Antiguo Testamento, todo el rito sacrificial de los sacerdotes, el sacerdocio que se estableció a partir de Aarón, todas las leyes, todas las normas, tradiciones, fiestas, todo eso fue necesario. Pero el escritor dice, pero ahora ha venido alguien que lo supera todo, y es Jesús, es el Hijo. No hay otro como Él. Y el escritor empieza diciendo que Dios se ha manifestado a lo largo de la historia, hablando de muchas formas, y hace referencia a los profetas de la antigüedad. Dice, Dios ha hablado siempre. En su momento lo hizo a través de los profetas, y hoy habla por medio de su Hijo. Y aquí ya podemos extraer una enseñanza para nosotros en esta mañana. Tenemos un Dios que quiere revelarse a nuestras vidas. Tenemos un Dios que a lo largo de la historia ha intentado presentarse como alguien cercano para la humanidad. Tenemos un Dios cercano, hermanos. No tenemos un Dios que se ponga distante de nuestras necesidades. No tenemos un Dios que ignore nuestras realidades. Tenemos un Dios que a lo largo de la historia ha demostrado querer ser un Dios cercano, un Dios que habla, un Dios real. Y de hecho hay una promesa en el Salmo 145, versículo 18, dice, el Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan de verdad. Así tenemos un Dios que manifiesta a lo largo de la historia querer tener una relación cercana con nosotros, una relación personal. Él quiere revelarse a nuestras vidas y lo ha hecho de tres formas distintas a lo largo de la historia. Vamos a ver cómo Dios ha querido revelarse a la humanidad. Por lo tanto, no tenemos excusa para creer que Él es real, que Él es un Dios vivo, que Él es un Dios que habla, que Él es un Dios que se comunica con nosotros. Y lo lleva haciendo desde que creó todas las cosas. Ha intentado tener comunión con nosotros. Y la primera revelación que encontramos en la Biblia acerca de cómo Dios quiere tener comunión con nosotros, le vamos a llamar una revelación general. Una revelación general de parte de Dios a través de su creación. Dice Romanos capítulo 1, 2 versículos 19 y 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, quiere decir su omnipotencia, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que lo que viene a decir la Biblia dice, el ser humano no tiene excusa a la hora de creer que hay un Dios real, un Dios vivo. ¿Por qué? Porque Él se ha dado a conocer de forma general a toda la humanidad por medio de su creación. Las cosas invisibles de Él, lo que no podemos ver de Él, dice, los podemos ver a través de su poder en la creación, manifestado en la creación. La tierra, no sé si sabes, hermano, que la tierra ocupa un lugar en el universo, un lugar en el espacio perfectamente pensado para que podamos vivir en él. Si la planeta Tierra estuviese solamente 1 centímetro más lejos del Sol, nos congelaríamos. Si estuviésemos solamente 1 centímetro más cerca del Sol, nos abrazaría el calor. Está colocada estratégicamente para que haya vida, para que haya agua, para que haya lluvias, para que la tierra dé su fruto. Eso es impresionante, hermanos, ¿no? Eso es el poder de Dios. Así se ha querido manifestar de forma general Dios a la humanidad. Sabemos que el ser humano es un necio, ¿no? Dice el hombre en su corazón, no hay Dios. ¿Quién es ese? El necio. El necio. Y partiendo de la necedad de nuestro corazón, hemos inventado algo. Las teorías de la posible existencia del universo. La más conocida, ¿cuál es? El Big Bang, ¿no? ¿Sabéis en qué se sustenta la teoría del Big Bang? La teoría del Big Bang es muy sencilla. Se sustenta en que
en alguna época de la historia existía un punto. Un punto, ¿vale? No sabemos de dónde salió el punto, pero existía un punto, ¿vale? Y ese punto tenía una densidad y una temperatura infinitas. No sabemos cómo surgió la temperatura, pero tenía temperatura, ¿vale? Ese punto tenía temperatura, tenía densidad, y dicen los científicos que eran infinitas, y que esto ocurrió hace 13.800 millones de años. Existía un punto con esa densidad y con esa temperatura infinitas, y de repente explotó. Y anda, qué bonito, apareció el universo, ¿vale? Con todo perfectamente colocado. El planeta Tierra colocado estratégicamente. Yo no sé si esta teoría a ti te convence. Yo lo que diría es que ha sido un puntazo, ¿no? Ha sido un puntazo porque ha conseguido desviar la fe de las personas hacia alguien que no es Dios. Ha sido una teoría que no se puede aún comprobar. Hay un montón de teorías. Te animo a que las busques en internet. Hay muchísimas. Unas que causan hasta risa, pero hay gente que cree en ellas. Así pues, Dios ha querido revelarse a nuestras vidas a través de la creación. Dios ha querido desde siempre tener una comunión cercana con nosotros. Así que aquí tenemos un elemento clave en nuestro cimiento para las bases que estamos nosotros creando en este tiempo como iglesia. Creemos en un Dios todopoderoso, creador de todas las cosas y que desea revelarse a nuestras vidas. Amén. Eso no va a cambiar en nuestra iglesia. No vamos a abrazar otras filosofías. No vamos a abrazar otras teorías. Hay una tendencia en las iglesias hoy en día que pretenden hacer entender que las cosas milagrosas de Dios reveladas en la palabra son metáforas, son analogías. Realmente no pasaron como se cuentan. Cuidado. Creemos en la inspiración de la palabra de Dios y creemos en lo sobrenatural de Dios. Y eso es una base de nuestra iglesia. Queremos que eso sea así, porque si no, no tiene sentido que nos presentemos cada martes al tiempo de oración a clamarle a un Dios a quien depositamos nuestras necesidades que requieren intervención sobrenatural, si no creemos que Él es todopoderoso para hacer como quiera, que Él es soberano para cambiar las cosas como Él quiera. Así que un elemento clave en nuestro cimiento, en nuestra base, lo que estamos preparando para edificar esta iglesia en este tiempo en el que el Señor nos ha traído, es que creemos en este Dios, creador de todas las cosas, un Dios todopoderoso. Y aunque podemos ver a Dios claramente a través de la creación, Dios quiso revelarse a nuestra vida en mayor medida. Y aquí va la segunda revelación de parte de Dios. Hay algo que se llama, o que vamos a llamar nosotros, una revelación especial. Dios se revela a sí mismo por medio de su palabra, por medio de la palabra. Segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios ha querido revelarse de una forma más cercana. No es una revelación general para todo el mundo. Ahora se revela de una forma mucho más cercana para nosotros, que es a través de su palabra. Y hombres como Jeremías, como Isaías, como Pablo, como Pedro, como Juan, hablaron, escribieron las palabras que Dios inspiró en su corazón para nosotros. Y es una buena forma en la que Dios ha querido que nosotros le conozcamos, a través de su palabra. Y nosotros, como iglesia, queremos añadir este elemento a nuestra base, a nuestro cimiento. Queremos que la palabra de Dios ocupe el lugar de preeminencia que debe tener en una iglesia y en la vida de un creyente. No vamos a sustituir la palabra del Señor por nada. No vamos a cambiar la palabra del Señor por algo que creamos que es más adaptable para esta época, para este momento de la historia. Hace tiempo escuché el caso de una iglesia en un país suramericano donde llevaban muchos años con muchísimos miembros funcionando, y un día el pastor se apareció y dijo: bueno, hermanos, hasta hoy hemos estudiado este libro, ya no lo vamos a estudiar más. Y quitó la Biblia. ¡Wow! ¿Qué enseñas ahora? ¿No? ¿Qué enseñas ahora a la congregación? ¿Filosofía? ¿Psicología? ¿Humanismo? Nosotros como iglesia tenemos como base la palabra de Dios, un elemento más en nuestro cimiento. No vamos a cambiar la palabra del Señor. Para nosotros la palabra del Señor es vida. Para nosotros la palabra del Señor es poder transformador. Para nosotros la palabra del Señor es aquel medio en el que Dios ha querido revelarse a nuestras vidas, y a través de ella podemos conocerle, tener una opinión y un conocimiento correcto de Él.
Ahora bien, si eso queremos ser como iglesia, tenemos una responsabilidad, hermanos. Necesitamos hacer lo posible por permanecer en la palabra del Señor. La semana pasada nuestro pastor Ricardo decía que los verdaderos discípulos son quienes, los que permanecen en las palabras del Señor, ¿no? Y cuestionaba a los judíos que, según dice la palabra, creían en él, pero no estaban dispuestos a aceptar sus palabras, no estaban dispuestos a aceptar sus enseñanzas. Y dijo: por eso no me podéis seguir, porque no permanecéis en mis palabras. Como iglesia vamos a hacer un convenio nosotros. Las bases, lo que estamos edificando en este tiempo como iglesia, en esta etapa que el Señor nos está permitiendo vivir, la palabra de Dios no será sustituida por nada. Si un día yo me subo a este lugar a hablar otra cosa que no sea la palabra del Señor, me podéis despedir, hermano Ángel, ¿vale? Me dices: hermano, muchas gracias por tu visita. Así que queremos un seguro a todo riesgo. Queremos estar bien fundamentados, tener bien sustentado nuestro edificio, lo que queremos edificar. En la Biblia, en la palabra, encontraremos el mejor consejo para nuestra vida. En la Biblia tenemos la garantía de que el Señor tratará profundamente con nuestras necesidades a través de la palabra. Dice: porque es más penetrante que espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, hasta lo más profundo de nuestras coyunturas, y discierne las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Y por eso, para nosotros, en esta etapa, es necesario que reforcemos que la Biblia no va a ser sustituida por nada. Puede parecernos que la mejor forma de darse a conocer un Dios a quien no podemos ver sea la Biblia. A través de la Biblia podemos conocer al Señor, pero Dios quiso que le viéramos aún más claramente. No solamente a través de la creación, no solamente a través de las escrituras. Dios ha querido darnos el privilegio de tener una revelación personal suya. Tercera forma en la que Dios se revela: la revelación personal a través de su Hijo. ¿Qué dice la Biblia? Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La venida de Jesús fue mucho más que una revelación general o una revelación especial. Fue la revelación personal de Dios. Jesús vino a explicarnos cómo es Dios, a darnos a conocer claramente a Dios. Y leíamos al inicio, decía el texto: Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así que el Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza del Padre. El Hijo de Dios, Jesucristo, es igual al Padre. ¿Conocéis expresiones de Jesús? Mi Padre y yo somos uno, ¿no? Cuando Felipe le dijo: Maestro, muéstranos al Padre, ¿qué le dijo Jesús? Felipe, ¿cuántos años andando juntos y no has entendido que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Así pues, Él es la imagen de su sustancia, de su carácter, de su esencia. Dice además que este Hijo, este Jesús, con su poder hace que el universo siga existiendo. Jesucristo es la roca de nuestro cimiento. En Él estamos seguros. Así que venimos durante este tiempo, durante este mes, hablando de algunas características esenciales que queremos tener como iglesia. Amor, dijimos. Que no nos falte lo más importante, el amor. Podemos tener alabanza preciosa, podemos tener un buen edificio, podemos tener una buena organización, podemos tener gente muy preparada. Dice la Biblia: si no tenéis amor, no tenéis nada. Hemos hablado de unidad y dijimos: Jesús oró por la unidad entre nosotros. Así que vamos a hacer lo posible para que esa unidad sea una realidad entre nosotros. Hemos hablado de que Salem y Ebenezer son paz y ayuda. Hemos dicho: eso va a formar parte de nuestra iglesia. Queremos que siga siendo parte esencial. Esas son nuestras bases. Y hoy estamos diciendo: Jesús es el que une todo ese fundamento. Jesús es el que lo complementa, el que le da fuerza, y no lo vamos a cambiar. En Jesús estamos seguros. Él es el seguro a todo riesgo. Así que por eso el escritor de Hebreos dice: no os despistéis, no queráis volver a cosas del pasado, no busquéis otra fuente, no busquéis nada que supere, que intente superar, porque nada supera a Cristo, nada supera al Hijo de Dios. Así que
El escritor de Hebreos tiene un interés: enfocar nuestra fe en Jesús. Y además quiere dejarnos un reto personal y un reto como iglesia. ¿Estás enfocado? ¿Tienes tus ojos puestos en Jesús ahora? ¿Vale? Dios ha querido revelarse, lo ha hecho de muchas maneras a lo largo de la historia, y la más grande ha sido a través de Jesús. Y el escritor de Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquí tenemos un reto personal y además un reto como iglesia: poner nuestra mirada en Jesús. Nuestra meta, querido hermano y hermana, nos guste o no, es ser como Jesús. Esa es nuestra meta, ser como Jesús. Quizás tengan luchas internas a la hora de asumir este plan. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué tienes esa lucha interna de asumir el plan que Dios tiene con nosotros, de que seamos fieles imitadores del Maestro? Quizás porque no le conocemos bien todavía. Pero cuanto más conoces a Jesús, más quieres ser como Él. Cuanto más profundizas en su vida, en sus enseñanzas, en su ministerio, en su obra, más quieres ser como Jesús. Si tienes una lucha interior con el hecho de que el reto de Dios para nuestra vida es ser como Jesús, amar a las personas como ama Jesús, perdonar como perdonó Jesús, soportar como soportó Jesús, obedecer como obedeció Jesús, entonces hay un problema. No conoces todavía bien a Jesús. Pero nosotros vamos a asumir como iglesia y también de forma personal ese reto. Nuestra meta es ser como Jesús. En este tiempo, la influencia de las redes sociales, el aparente éxito de otras personas, nos pueden generar la idea de que deberíamos ser aquello que la sociedad da como bueno. Nos atrae más ser como alguien que tiene éxito. Nos atrae más ser como aquel que tiene muchos seguidores en las redes sociales, ¿no? Y entonces intentamos adaptarnos a aquello que atrae la atención. ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Sabes cuántos tengo yo en Instagram? ¿Cuántos tengo, Iñaki? Ninguno, no tengo Instagram. Pero a veces escucho a la gente, ¿no?, comentando: ¿cuántos seguidores tiene? No, 500,000. ¡Wow! ¡Qué bueno!, ¿no? ¡Qué bendición! ¿Verdad? ¿Y cuántos tienes tú? 800,000, 2 millones, ¿no? Y nos generamos una idea de que ese es el modelo de éxito de la sociedad, y tengo que apuntar a ese modelo, tengo que intentar ser como aquellos que tienen éxito. Tengo que intentar ser como aquellos que la sociedad dice que son los verdaderos referentes para la humanidad, para la sociedad. Pues déjame decirte, nosotros no hemos sido llamados a tener seguidores en Instagram. Nosotros hemos sido llamados a ser como Jesús. Yo no sé si esto va a dar seguidores o no. Da igual. Si tú eres un seguidor del Maestro, si eres un fiel imitador del Maestro, ¿sabes quién va a estar contento? El Padre. Este es mi Hijo amado. En Él tengo complacencia. Él es el que alegra mi corazón. ¿Habrá algo mejor que alegrar el corazón de nuestro Señor? Eso es mejor que tener 50 millones de seguidores. Te lo garantizo. Así pues, yo no sé si en este tiempo tú estás intentando ser algo que Dios no quiere que seas. En esta mañana, la palabra nos recuerda: tú y yo hemos sido traídos al camino de salvación. Estamos en la iglesia con un propósito principal: poner nuestra mirada en Jesús, puesto los ojos en Jesús, y ser cada día más como Él. Esta mañana estaba yo terminando el discipulado y se cantaba aquí: yo quiero ser como tú, ¿verdad? Cantaba esta canción, una canción preciosa, ¿verdad? Pero qué bonito es que la cantemos en la iglesia y le digamos al Señor: yo quiero ser como tú, porque esa es la meta de nuestra vida, ser como Él. Pero que no solamente se quede en la canción aquí, que nos inspira a adorar al Señor, sino que mañana cuando te levantes, mañana lunes y el martes y el miércoles, tú digas: yo quiero ser como tú, Maestro. Yo quiero ser como tú. No es una canción ya, es verdaderamente vida. Es verdaderamente algo que afecte mi diario vivir. Y entonces, si afecta mi vida, afecta lo que yo pongo en el Instagram, afecta lo que yo publico en lo que tengas, en la red social que tengas, hasta ni las conozco. Afecta tus decisiones, afecta cómo te relacionas en tu casa, afecta cómo tratas a tu esposa, afecta cómo tratas a tus hijos. ¿Por qué? Porque yo quiero ser como tú. No es una canción bonita, que está bonita, está muy bien para enfocarnos a la adoración, pero si se queda aquí y no se lleva allí, entonces no estamos haciendo gran cosa. Queremos ser como el Maestro, y va a ser algo clave en nuestra vida como iglesia.
enfocarnos en Jesús. Además dice el escritor, sigue diciendo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Al igual que Jesús asumió el castigo en la cruz, y ese castigo era para nosotros, decidió soportar la cruz. ¿Por qué? Porque sabía que después venía el reconocimiento del Padre, vendría la exaltación, vendría el triunfo, la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Pero Él asumió el castigo que era para nosotros. Nosotros tenemos el reto de negarnos a nosotros mismos. ¿Qué dijo Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame, ¿no? Aquí es donde empieza nuestra batalla, hermanos. Despojarnos, negarnos a nosotros mismos. Despojarnos de cosas que quizás no necesariamente son pecados, pero son pesos. Son cosas que pesan, que te quitan velocidad, fluidez en la marcha, en el proyecto que Dios tiene con nosotros, en lo que Dios quiere desarrollar en nosotros, cada día ser más como Jesús. ¿Qué pasa? Hay cosas que son un lastre. Llevamos una carga pesada. No necesariamente son pecados, pero a lo mejor has asumido cargas que no te corresponden. A lo mejor tú estás llevando una carga que no es la que Dios quiere para tu vida. Y si te sientes con esa carga pesada, que no estás avanzando, era como yo me sentía cuando llegué al Señor y quería crecer en mi relación con Cristo y había un techo en mi vida. Yo decía, ¿qué pasa, Señor? Cada vez que me levanto a orar, me cuesta más orar. Voy a la iglesia y cada que estoy allí lo que me da es sueño. Quiero que se acabe el culto. La predicación me parece larga. No disfruto la alabanza. ¿Qué está pasando? Yo no quiero esto en mi vida. Y entonces el Señor me dijo, yo soy un Dios de orden. Yo soy un Dios de orden. Y hay algo que no está en orden en tu vida. ¡Wow! Y entonces pasó lo que comentamos aquí con el testimonio. Decidimos traer orden a nuestra vida. Porque estábamos arrastrando una carga que no era la que Dios quería para nosotros. Decidimos despojarnos de esa carga. No os imagináis aquel momento en el que nosotros, junto con mi esposa, decidimos separarnos. Vamos a hacerlo para agradar a Dios. Te amo, quiero estar contigo. Pero esto lo hicimos a nuestra manera. No tomamos en cuenta a Dios. Vamos a darle lugar a Dios que le corresponde, el primer lugar. Y no se me olvida aquel fin de semana que llegamos a la iglesia, porque nuestro sitio de encuentro era la iglesia. Allí nos veíamos. No se me olvida la sensación que yo tuve cuando entré a la iglesia después de haber tomado una decisión para darle el mejor lugar a Cristo en mi corazón. De repente la alabanza me ministraba. De repente la palabra me hablaba todo el tiempo. Yo no quería que se acabara el culto. Me había quitado un peso. Me había quitado un peso de encima. Jesucristo dijo, venid a mí, ¿los estáis qué? Trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entrega tu carga al Señor, hermano. Entrégale tu carga. Yo no sé cuál es la carga que tú llevas. A lo mejor te sientes responsable de algo. A lo mejor tú mismo te has puesto una carga pesada que Dios no la tiene para ti. Entrégala al Señor, porque quiere traer descanso para tu vida. Él quiere darte descanso. Quítate ese peso de encima. ¿Y qué decir del pecado? Dice que nos despojemos de toda carga, de todo peso y del pecado que nos asedia. Hermanos, sabemos perfectamente las consecuencias del pecado y no vamos a entrar en detalles. Las conocemos perfectamente, las hemos vivido y sabemos lo que supuso que fuésemos libres de la esclavitud del pecado. Así que lo mejor es que tomemos decisiones acerca del pecado en nuestra vida y que traigamos orden. Orden, porque Dios es un Dios de orden y Él quiere que cada área de nuestra vida esté en orden. Y termina diciendo el escritor, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nuestro compromiso con Cristo, hermanos, lo decíamos esta mañana en el discipulado, nuestro compromiso es para siempre. Es para siempre. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto no es una carrera de velocidad. Eso es una carrera de resistencia. Así que hay que regularse las fuerzas. Hay que vestirse de paciencia y asumir que la carrera, el proceso de parte de Dios con nuestra vida es para siempre, es para toda la vida. A veces queremos introducir o que sucedan cambios en nuestra vida rápidos, porque vivimos en la era del microondas, todo rápido, ¿no? Ya no queremos cocinar. Lo mejor es llamar
al rider, ¿no? Y que te traiga la comida. Ya está. Más rápido, imposible. No hay ni que calentarla, llega caliente, ¿verdad? Vivimos en la era de lo inmediato, lo rápido. Oye, que el correo no sale, se quedó pensando el ordenador y te entra ansiedad, ¿no? Mandas el WhatsApp. Ya me leyó y no me dice nada. Me dejó en visto, ¿verdad? Y te va dando algo ahí por dentro. ¿A que sí? ¿Por qué? Porque estamos viviendo en esa etapa de queremos todo rápido, todo ya. Pero dice la Biblia, corramos con paciencia la carrera, porque esto es para toda la vida. El compromiso que adquirimos con Cristo es para siempre. Y si los resultados no llegan tan rápido como te gustaría, no te desanimes, no te desesperes. Dios está en control, Dios lo está viendo tu compromiso, está viendo tu fidelidad, está viendo tu paciencia, tu espera. Lo verás, pero no te desanimes si crees que debería de llegar más rápido lo que tú estás esperando. El deportista, un deportista que se prepara, os conté, ¿no?, que me gustan los deportes, así que me informo un poco del tema. Y los deportistas que se preparan para una carrera de resistencia, se cuidan, se tienen que cuidar, se niegan de muchas cosas. No trasnochan, tienen que dormir una serie de horas, no comen todo lo que les gustaría, se tienen que negar a muchas comidas que les gustaría. No salen de noche, no van de fiesta, se preparan constantemente, tienen que realizar una serie de entrenamientos. ¿Todo para qué? Todo con el fin de que su cuerpo esté lo mejor preparado, lo suficientemente fortalecido para el momento de la prueba, para llegar al final de la carrera. Nosotros tenemos por delante una carrera y queremos poner el mejor cimiento, las mejores bases para que lleguemos como iglesia al final de la carrera y también como creyentes. Así que será necesario que nos preparemos, será necesario que nos neguemos a cosas, será necesario que establezcamos disciplinas en nuestra vida. ¿Para qué? Para que estemos seguros de que llegaremos al final. Y cuando lleguemos al final de la carrera, si hemos decidido verdaderamente negarnos a todo lo que nos impide el crecimiento, a todo lo que afecta que reflejemos a Jesús en nuestra vida, que esa es nuestra meta, nuestro objetivo principal. Si hemos decidido verdaderamente despojarnos de todo ello, hemos tomado decisiones concretas ante el pecado, entonces recibiremos la corona de vida. Dice la Biblia, que al que persevere hasta el fin, recibirá la corona de vida. Pero asumamos esto. Eso es una carrera que nos va a llevar toda la vida. Hemos de ser pacientes, ser disciplinados, trabajar con nuestra vida, ser constantes, no desanimarnos. Y cuando venga el desánimo, busca el apoyo en los hermanos de la iglesia, alguien que te aconseje conforme a la palabra, porque la palabra, Cristo, nuestra fe, son los fundamentos que estamos depositando, las bases del edificio que queremos construir en este tiempo. ¿Estamos de acuerdo en ello, iglesia? Amén. Voy a pedir el favor a los músicos que suban mientras terminamos. Si necesitamos un seguro a todo riesgo, en Jesús estamos seguros, hermanos. Queremos ser la iglesia que Dios quiere para este tiempo. Lo venimos hablando desde que llegamos a este lugar. Queremos ser esa iglesia, no la iglesia que a mí me gustaría. Luchamos, las personas que hacemos ministerio, con que la iglesia crezca. Luchamos con que la iglesia tenga un funcionamiento que atraiga a las personas. Luchamos con que la iglesia tenga los recursos, con que la iglesia sea un referente para la sociedad. Claro que sí, pero tenemos que orar por todo ello para que verdaderamente nos enfoquemos en ser la iglesia que Dios quiere. Y creo que la Biblia nos habla acerca de los fundamentos que tenemos que tener como iglesia: amor, unidad, paz, ayuda y, por supuesto, Jesús en el centro. Jesús en el centro es el que va a unir toda esta mezcla. Él es la roca de este cimiento que estamos nosotros preparando para edificar la iglesia en este tiempo. Pongamos nuestra mirada en Jesús, hermanos. Vamos a ponernos en pie. Pongamos nuestra mirada en Jesús. Neguémonos a lo que nos tengamos que negar. Detectemos y erradiquemos el pecado de nuestra vida y sigamos la carrera juntos, hermanos. Nuestro seguro es a todo riesgo. Si echamos las bases de las que estamos hablando en nuestra vida personal,
Si echamos estas bases para edificar nuestra iglesia, nuestro seguro es a todo riesgo. Edificaremos sobre la roca y es lo que queremos. Así de que yo te animo a que ahora, mientras nuestros hermanos nos ministran con una canción de adoración, tú medites en esto que hemos estado hablando, de la forma en la que Dios ha querido revelarse a tu vida, cómo lo ha hecho de forma general, de forma especial a través de la palabra, de forma personal a través de Cristo. Nada supera a Cristo. Y si hay algo que consideres que debes despojarte, entrégalo en manos del Señor en esta mañana. Quítate ese peso. Si hay un pecado que sabes que está estorbando tu comunión con Dios, que está impidiendo tu desarrollo, tu crecimiento, toma decisiones en esta mañana. Comprométete con Él. En Él está la ayuda, en Él está nuestra fortaleza. Yo quiero ser como tú.